Sí, doctor. Ok, de igual modo se les hizo llegar la presentación de diapositivas a través de su delegado. Bien, vamos a dar inicio a la clase teórica correspondiente al tema de hoy, que como les había comentado es en relación a la patología quirúrgica de la vesícula biliar y vías biliares. Disculpen un momento, se ha movido ahí. ¿Se puede ver nuevamente en pantalla la presentación? Y ahora Sí, doctor, sí se ve. Lo primero que vamos a revisar viene a ser un recuerdo anatómico correspondiente a el tema de hoy, específicamente a lo que es la vesícula biliar. Recordemos que la vesícula biliar es una víscera hueca que es considerada como parte de la vía biliar accesoria. Esta vesícula biliar se caracteriza por tener las siguientes porciones, que son el fondo, el cuerpo, el cuello o bacinete, y de allí un conducto excretorio que se llama el conducto cístico. Recordar que la vesícula biliar se encuentra ubicada en la llamada fosa cística, la que se encuentra a su vez ubicada a nivel de los segmentos 4B y 5 del hígado. Asimismo, la vesícula biliar tiene un volumen, una capacidad promedio entre 50 y 60 mililitros, lo cual puede verse incrementado, sobre todo en cuadros obstructivos de la vía biliar distal. La vesícula biliar es irrigada por la arteria cística, que en la mayor parte de los casos se origina de la arteria hepática derecha, y como ya habíamos indicado, la vesícula biliar tiene un conducto excretorio llamado conducto cístico, y ese conducto cístico en su lumen tiene una válvula en forma de espiral, también llamada válvula en espiral o válvula de Heiser, que es el nombre propio que recibe este conducto o esa válvula ubicada en el conducto cístico. De igual modo, aquí nosotros podemos representar no solo la vesícula biliar, sino también la vía biliar extrahepática. Ahí está la vesícula biliar con sus porciones, fondo, cuerpo, cuello o bacinete, el conducto cístico con su válvula de Heister en su interior, y recordar que la vía biliar extrahepática está formada por los dos conductos hepáticos, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que se originan en sus respectivos hígados, hígado derecho, hígado izquierdo. Los dos conductos hepáticos derecho e izquierdo se van a unir, forman el conducto hepático común. Este conducto hepático común a su vez se une con el conducto cístico y entre ambos formarán el conducto colédoco. Este conducto colédoco a su vez se une con el conducto pancreático principal o de Wilson. Los dos forman la ampolla hepatopancreática o de Vater. Recordar que esta tiene un conjunto de fibras musculares a su alrededor, denominado el esfínter de Oddi, y todo esto a su vez desembocará en la segunda porción del duodeno, en lo que se denomina la carúncula o papila duodenal mayor. Recordar, esto es lo que tenemos como sustento anatómico de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Tener en cuenta las partes, las porciones, las características de la vesícula biliar y también de la denominada vía biliar extrahepática. ¿Por qué? Porque en anatomía, de hecho, que nosotros siempre lo hemos reconocido como conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, hepático común colédoco. Cuando hablamos o cuando revisamos los textos de cirugía, vamos a ver y vamos a reconocer un término que se denomina la vía biliar extrahepática o la vía biliar principal, que es otra forma de llamar. Esa vía biliar principal a la cual hace referencia los libros o los textos de cirugía hablan pues del conjunto de hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, colédoco. Todo ese conjunto de conductos, todo eso se llama vía biliar principal. Tener en cuenta que lo podemos valorar o lo podemos reconocer desde el punto de vista quirúrgico o desde el punto de vista puramente anatómico, especificando cómo se llaman cada una de esas porciones. También tener en cuenta que la cirugía de vesícula biliar es una de las más frecuentes en los diferentes servicios de cirugía, tanto para cirugías selectivas como para cirugías de urgencia. Y es aquí que debemos reconocer los famosos triángulos hepatobiliares que se pueden ubicar en esta región. Reconocemos primero los elementos anatómicos. Aquí está el hígado, aquí está la arteria hepática propia, la cual se divide en hepática derecha, hepática izquierda, y habitualmente de la hepática derecha nace la arteria cística, que es la arteria que irriga la vesícula biliar. Aquí está nuestra vesícula biliar, fondo, cuerpo, cuello, bacinete, conducto cístico. Aquí están los conductos hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, y la unión del conducto cístico con el hepático común forman el colédoco. Reconocemos un primer triángulo, denominado triángulo hepatocístico o triángulo de Boudet.
el cual está delimitado por arriba por el hígado, medialmente por el conducto hepático común y lateralmente por el conducto cístico, cuyo contenido de ese triángulo de Boudet será la arteria cística. Circunscrito dentro de ese triángulo encontraremos un segundo triángulo denominado triángulo cístico o triángulo de Calot, el cual está delimitado por arriba por la arteria cística, medialmente por el conducto hepático común y lateralmente por el conducto cístico. Estos son los dos triángulos más conocidos que ubicamos en esta zona y que se deben recordar sobre todo durante la cirugía de vesícula biliar. Recordar que el hígado produce en promedio entre 800 y 1200 centímetros cúbicos de bilis en 24 horas. Esa bilis pasa a los conductos hepáticos derecho, hepático izquierdo, hepático común colédoco, y si el paciente está en ayuno, el esfínter de Oddi se encontrará cerrado. Esto genera un aumento de la presión intracoledociano, y esto hace de que ese aumento de presión lleve a la bilis a almacenarse dentro de la vesícula biliar. Precisamente dentro de la vesícula biliar, ahí ocurre un fenómeno de reabsorción de líquidos y electrolitos y ocurre pues la concentración de la bilis. De esa manera la bilis se almacenará, sobre todo en las fases de ayuno que tiene el paciente. Cuando el paciente ingiere alimentos, se libera la colecistoquinina. Esto produce la contracción de las paredes de la vesícula biliar y a su vez la relajación del esfínter de Oddi. ¿Qué se consigue con ello? Que la bilis salga de la vesícula, pase por el cístico, llegue al colédoco y del colédoco pase al duodeno. Esa es la fisiología normal que nosotros debemos recordar con respecto a lo que ocurriría en cada uno de nuestros pacientes. Bien, habiendo revisado estos conceptos muy puntuales, pero muy importantes a la vez, para poder reconocer los diferentes elementos patológicos que vamos a revisar ahora. Lo primero que vamos a ver es la llamada litiasis vesicular o colelitiasis, que en palabras muy sencillas significa cálculos en la vesícula. Estos cálculos se van a presentar por un aumento y sobresaturación de colesterol en la composición de la bilis. Esto generará que se sobresature el colesterol y que se formen elementos, se formen litos dentro de la vesícula biliar, y esto lleve a la génesis de la colelitiasis y todas sus complicaciones. Para que un paciente desarrolle cálculos en la vesícula, existen reconocidos, según las guías de Tokio, las denominadas 4F. La primera, género femenino; la segunda, sobrepeso u obesidad; la tercera, paciente que haya tenido gestaciones; y cuarta, tercera o cuarta década de la vida. Estos son los factores de riesgo más importantes para que un paciente desarrolle cálculos en la vesícula, desarrolle sobre todo cálculos en base a cálculos de colesterol. Pero debemos tener en cuenta que si bien los cálculos de colesterol o mixtos de colesterol son los más frecuentes en la vesícula biliar, 70 a 80%, también existen otros tipos de cálculos dentro de la vesícula que no son necesariamente de colesterol. Y es ahí donde entran a tallar, obviamente en menos porcentaje, los cálculos pigmentarios. Dentro de ellos, los cálculos negros, sobre todo en base a bilirrubinato de calcio; los cálculos marrones en base a bacterias muertas o infecciones que se encuentren dentro de la vesícula biliar, como por ejemplo Klebsiella o Salmonella, por ejemplo. Aquí, sobre todo en los cálculos pigmentarios o cálculos negros, debemos tener en cuenta bastante los antecedentes del paciente. ¿Por qué? Interesan mucho las enfermedades hematológicas. Por ejemplo, anemia hemolítica, anemia de células falciformes, esferocitosis hereditaria, en la cual la hemólisis lleva a un aumento de la saturación de la bilirrubina no conjugada. Esto a su vez también genera un aumento de la concentración de pigmentos biliares dentro de la bilis, y esto a su vez la formación de cálculos pigmentarios y sobre todo cálculos negros. De ahí que si tenemos a un paciente que tenga el antecedente de enfermedades hematológicas y desarrolla cálculos, desarrolla sintomatología de cálculos, y evidenciamos los cálculos en una ecografía, es altamente probable que estos cálculos sean cálculos pigmentarios, cálculos negros, a diferencia de los cálculos de colesterol que encontraríamos en una paciente con estos factores de riesgo, como ya hemos descrito, las famosas 4F. Recordar que un paciente que tiene cálculos en la vesícula tiene dos caminos. Por un lado, que sea asintomático, y por otro lado, que sea sintomático. Si nos hicieran la pregunta, ¿qué es lo más frecuente? A la cabeza, asintomático es el 80%.
Es decir, de todos los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, la gran mayoría de ellos no tienen síntomas y por tanto no requerirían algún tipo de tratamiento. Claro que existirían algunas condiciones que sí ameritarían tratamiento, como por ejemplo, pues, si es que tiene antecedentes de malignidad, si es que tiene calcificaciones en la pared de la vesícula biliar, la llamada vesícula en porcelana, si es que hay enfermedades hematológicas asociadas, si es que tiene patología en pacientes pediátricos, si es que es en un paciente que fue sometido a una cirugía bariátrica o es en un paciente inmunosuprimido, quizás en ellos sí deberíamos valorar individualizadamente cada caso y de repente proponer una colecistectomía. Por otro lado están los pacientes sintomáticos, el 20% restante. De todos ellos pueden manifestarse de diferentes maneras. La más frecuente de todas es el cólico biliar. El cólico biliar es la forma más frecuente de presentación de los pacientes que tienen colelitiasis sintomática. Luego vendrá la inflamación aguda, la colecistitis. Luego la migración de los cálculos de la vesícula biliar al colédoco, eso se llama coledocolitiasis. Cuando hay infección de la bilis dentro de la vía biliar, esa es la colangitis. Cuando los cálculos pasan a la vía biliar y obstruyen el conducto de Wilson, ellos van a generar pancreatitis. Cuando los cálculos se salen de la vesícula y pasan al tubo digestivo generando una obstrucción mecánica, eso se llama hilo biliar. Y también otras modalidades de complicaciones como el empiema, los abscesos hepáticos o inclusive hasta la perforación de la vesícula biliar con peritonitis biliar. Recuerden que así como se inflama el apéndice, se perfora el apéndice y puede dar peritonitis generalizada por apendicitis, también puede haber por colecistitis aguda. Como ya habíamos mencionado, la forma clínica más frecuente por la cual un paciente que tiene cálculos en la vesícula desarrolla síntomas es el cólico biliar. Si yo tengo un paciente en el cual sospecho que tiene cálculos en la vesícula, el mejor estudio para poder hacer el diagnóstico, ecografía, alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué es lo que me informa el ecografista cuando hace el estudio en estos pacientes? La imagen hiperecogénica dentro de la vesícula con sombra acústica posterior MO. Ello corresponde a las características ecográficas de un paciente con cálculos en la vesícula. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene cálculos en la vesícula y no tiene síntomas, no requiere tratamiento, no requiere cirugía, salvo algunas excepciones particulares. Pero si yo tengo un paciente que tiene cálculos en la vesícula y tiene síntomas, tiene cólicos vesiculares a repetición, el tratamiento es la cirugía y eso se llama la colecistectomía laparoscópica. Ese es el tratamiento de elección para este tipo de pacientes. Pasamos a la inflamación aguda, que es la colecistitis aguda. Es una enfermedad inflamatoria de la vesícula biliar atribuida en el 95% de los casos a cálculos. Recuerden que la colecistitis aguda puede ser por cálculos o sin cálculos. Por cálculos hasta en un 95% y sin cálculos el 5% restante. Recordemos que mundialmente un 10% tiene cálculos en la vesícula, más frecuente en el género femenino que en el masculino. Recordemos las 4F de las guías de Tokio. 40, mayores de 40 años, es el grupo etario más frecuente. De toda la patología quirúrgica que nosotros vamos a poder ver en emergencia, la cuarta parte corresponde a una colecistitis aguda. La colecistitis aguda puede llegar a ser severa, inclusive está con falla orgánica, hasta en un 6% de los casos. Y recordemos, pues como ya habíamos indicado, la colecistitis aguda litiásica siempre será la más frecuente. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos pacientes? Recordemos que normalmente, cuando un paciente ingiere alimentos, la colecistoquinina genera que se contraiga la vesícula biliar. Esto produce la salida de la bilis de la vesícula por el cístico y esto que pase al colédoco y luego al duodeno. Pero si es que, aparte de la bilis, dentro de la vesícula también hay cálculos, esos cálculos también van a querer salir. Si esos cálculos son cálculos muy pequeños, cálculos de 1, 2, 3 milímetros, pudieran salir por el cístico. Pero si son cálculos mucho más grandes, cálculos de 8 milímetros, 10 milímetros, 12, 15, 20 milímetros, esos cálculos definitivamente no van a poder pasar por el conducto cístico y van a obstruir el bacinete. Van a obstruir el conducto cístico. Y esto genera sintomatología, genera dolor en el paciente. Si es que genera un dolor transitorio, sin cambios inflamatorios, dolor que dura menos de 6 horas de evolución, Murphy negativo, sin signos inflamatorios y remite todo eso a analgésicos y antiespasmódicos, estamos hablando de un cólico biliar. Pero si yo tengo un paciente
que un cálculo se impacta permanentemente en el bacinete y obstruye la vesícula biliar, con cambios inflamatorios, Murphy positivo, leucocitosis, fiebre y marcados signos inflamatorios que duran más de 6 horas de evolución y que no remite analgésicos ni antiespasmódicos, estamos hablando ya de una colecistitis aguda. Es decir, el inicio de todo el proceso que lleva a una colecistitis aguda siempre es la obstrucción. Obstrucción por un cálculo a nivel del conducto cístico, a nivel del bacinete. Esto a su vez lleva a un aumento de la presión dentro de la vesícula biliar. Esto genera una alteración en el drenaje venoso y drenaje linfático de las paredes de la vesícula biliar y posteriormente también genera una alteración en la circulación arterial de las paredes de la vesícula biliar. Y de forma progresiva genera pues isquemia, gangrena, necrosis y hasta perforación de la vesícula, como las diferentes complicaciones ya descritas para un paciente que tiene colecistitis aguda. Recordar que dentro de la bacteriología los gérmenes gram negativos son los más frecuentes y a la cabeza el E. coli, seguido por la Klebsiella, Enterobacter y Proteus. ¿Pueden haber gram positivos que generen colecistitis aguda? Sí, estreptococo, enterococo y en unos casos mucho más raros, inclusive hasta el Clostridium. Gérmenes productores de gas también pueden producir colecistitis. Claro está que esto se presenta en unos pacientes muy específicos, sobre todo pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos pueden desarrollar colecistitis aguda por Clostridium y eso tiene un nombre muy particular, se llama colecistitis enfisematosa. Es un tipo de colecistitis muy agresiva que si es que no se trata precozmente, el paciente puede ser muy comprometido, llegar a una disfunción multiorgánica muy severa, inclusive está con riesgo de vida. Aquí está lo que habíamos mencionado hace un momento. Los cálculos pueden producir cuadros obstructivos a nivel del cuello de la vesícula biliar, a nivel del conducto cístico. Esto genera aumento de la presión intraluminal y es lo que explica los síntomas en el paciente. Si la obstrucción es parcial, dura menos de 6 horas, responde al uso de analgésicos y antiespasmódicos, no hay fiebre, no hay leucocitosis, no hay Murphy, esto es un cólico biliar. Pero si el paciente tiene una obstrucción completa, permanente, cálculo enclavado, impactado en el bacinete, por más de 6 horas, con fiebre, con leucocitosis, con signo de Murphy positivo y que no responde a analgésicos ni antiespasmódicos, esto es una colecistitis aguda. De esa manera nosotros podemos diferenciar ambos cuadros. Vean ustedes cómo un cálculo en el bacinete genera un aumento de la presión y esto genera la sintomatología en el paciente, referida a cuadrante superior derecho e inclusive irradiada a hombro derecho y región escapular derecha. Pero vean ustedes, cuando esa obstrucción es permanente, ya comienzan a haber cambios en la pared de la vesícula biliar. Cambios inflamatorios, cambios infecciosos, y estos obviamente generan en el paciente malestar general, fiebre, leucocitosis, signo de Murphy positivo, náuseas y vómitos, y marcada irritación peritoneal a nivel de la pared abdominal del cuadrante superior derecho. ¿Qué clínica tiene un paciente con colecistitis aguda? De hecho, el dolor. Dolor más de 6 horas de evolución, que no responde al uso de analgésicos ni antiespasmódicos, localizado en el hemiabdomen superior, tanto hipocondrio derecho como epigastrio, y en algunos casos dolor referido al hombro derecho o a la región escapular derecha, y esto como parte de dolor referido a través del nervio frénico derecho. Recordar que en la mayor parte de pacientes que nos llegan a las emergencias con colecistitis aguda, hasta en un 75% de los casos, refieren haber tenido al menos un cólico biliar de manera previa. Medir la temperatura, buscando la fiebre, valorar la frecuencia cardíaca en busca de taquicardia, ver si el paciente tiene ictericia o no. Recordemos que cuando un paciente tiene colecistitis aguda, el problema solo está en la vesícula biliar. Pero si aparte de la inflamación en la vesícula biliar mi paciente tiene ictericia, podemos estar en un caso asociado de coledocolitiasis o de colangitis, lo cual también debe ser valorado estrictamente en cada uno de los pacientes. Lo más característico, el dolor en hipocondrio derecho, el signo de Murphy positivo. Recuerden que al paciente se le pide hacer la inspiración y en el momento que hace el paciente la inspiración, yo comprimo a nivel del reborde costal derecho, a nivel de la línea medio clavicular derecha, y si el paciente interrumpe bruscamente la inspiración, estamos hablando de un signo de Murphy, y ese signo de Murphy es característico para la colecistitis aguda. Del mismo modo,
También puedo buscar un signo de Murphy ecográfico. Con el traductor de ecografía, mientras el paciente está inspirando, comprimo en el reborde costal derecho y si el paciente interrumpe bruscamente la inspiración, también estamos ante un signo de Murphy positivo. Para poder catalogar el diagnóstico de colecistitis aguda, existen actualmente las guías de Tokio. Las guías de Tokio definen los criterios diagnósticos tanto de colecistitis aguda como de colangitis aguda, temas que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cómo los agrupa? Los criterios diagnósticos para colecistitis aguda. 3 criterios. El primero, signo de inflamación local, signo de inflamación sistémica y estudio de imágenes positivo para colecistitis aguda. ¿Cuáles son los signos de inflamación local? Murphy, signo de Murphy positivo, masa palpable en cuadrante superior derecho, dolor, sensibilidad, resistencia, irritación peritoneal en cuadrante superior derecho. Signos de inflamación sistémica, fiebre, PCR elevado o leucocitosis con desviación izquierda en el hemograma. Y signos de imágenes, al menos una ecografía que nos demuestre criterios o clínica de colecistitis aguda. También puede ser tomografía. De igual modo, también se considera como parte de los estudios de imágenes para poder hacer el diagnóstico de colecistitis aguda. Pero lo habitual, más sencillo, más rápido y menos invasivo, ecografía. Si de estos 3 criterios diagnósticos yo tengo 2 de 3, estamos ante un diagnóstico de sospecha. Pero si tenemos uno de cada uno, estamos ante un diagnóstico definitivo de colecistitis aguda. Hace un momento se mencionaron los criterios diagnósticos ecográficos para colecistitis aguda. ¿Qué es lo que me tendría que informar el ecografista como parte de un paciente que tiene una sospecha diagnóstica de colecistitis aguda? Primero, tamaño de la vesícula biliar. Diámetro longitudinal más de 80 milímetros, es decir, de fondo a bacinete más de 80, y un diámetro transverso más de 40 milímetros. Pared engrosada mayor o igual a 4 milímetros, signo de riel o de doble carril. Miremos acá esta imagen. Esta línea blanca corresponde a la serosa de la vesícula. Acá tenemos la capa muscular de la vesícula en la otra línea blanca y entre ambas una banda hipoecogénica, que no es otra cosa que edema. Y esto es un signo característico de inflamación aguda. Cálculo impactado en bacinete. Dirán, ¿y cómo sabemos que el cálculo está impactado? Al paciente se le hace la ecografía en decúbito dorsal y luego se le pide que se ponga en decúbito lateral. Si el cálculo se movió, el cálculo no estaba impactado. Pero si el cálculo permanece en la misma posición en el bacinete sin modificarse por los cambios de postura o de posición del paciente, estamos hablando de un cálculo impactado, signo muy característico de colecistitis aguda. Luego viene el líquido perivesicular alrededor y el signo de Murphy ecográfico positivo. Años atrás también existía la gammagrafía ácido hepatodimetil iminodiacético o el IDA, que era considerado como el estándar de oro de colecistitis aguda, en la cual se visualizaba la exclusión de la vesícula biliar. ¿Qué es lo que se hacía? Se administraba una especie de contraste al paciente, el cual era excretado por la bilis. Es decir, ese contraste, por decir así, tenía que teñir todas las vías biliares, incluso la vesícula biliar, si es que el paciente estaba en condiciones normales, sin ninguna patología. Pero recordemos que en los pacientes con colecistitis aguda hay un cálculo en el bacinete y la bilis que está fuera de la vesícula no puede ingresar hacia la vesícula. Por tanto, si yo veía pues la excreción de este contraste, que pintaba las vías biliares intrahepáticas, que pintaba el hepático derecho, que pintaba el hepático común, pintaba colédoco, y no se representaba la vesícula, esto era considerado un signo asociado a colecistitis aguda, como nosotros lo podemos ver en esta imagen. ¿Ven? En el lado izquierdo de estas 3 imágenes está lo normal, ahí está el hígado, a los 5 minutos aumentaba el contraste, a los 15 minutos, miren, ya se representó la vesícula biliar, y a los 60 minutos, vean, este es el colédoco, y aquí la vesícula biliar teñida por el contraste. Pero si nosotros lo comparamos con la imagen de la izquierda, de la derecha, vean ustedes, a los 5 minutos aún no se han representado las vías biliares. A los 60 minutos se ha representado el hepático derecho, el hepático izquierdo, el colédoco y el duodeno, pero la vesícula no se ha representado. Del mismo modo, pos la ingesta o pos la administración de morfina tampoco se visualiza ninguno de ellos. La exclusión de la vesícula biliar en el IDA era categorizado como un diagnóstico de colecistitis aguda. De recordar que este tipo de procedimientos en nuestra realidad no existen, no los tenemos a disposición.
No es frecuente solicitar una tomografía para un diagnóstico de colecistitis, salvo haya mucha duda con la ecografía. Más bien, se le solicita la tomografía a un paciente que tiene colecistitis aguda cuando yo sospecho que tiene complicaciones asociadas. Abscesos, perforaciones, fistulizaciones, etc. Cuando yo sospecho que hay alguna complicación, allí la tomografía se está indicando. Vean ustedes, aquí está el hígado. Esta es la vesícula biliar y vean el marcado compromiso inflamatorio, edema y engrosamiento que tienen las paredes de la vesícula biliar. La colecistitis aguda se caracteriza por tener 3 grados. Grados de severidad, grado leve, grado moderado y grado severo, cada uno de ellos con características importantes. Siempre comencemos por el grado más delicado, más severo, en el grado 3. Recordar que en el grado 3, o colecistitis aguda severa o grave, siempre habrá disfunción orgánica. Disfunción cardiovascular que requiere inotrópicos. Disfunción neurológica que deteriora el nivel de conciencia. Disfunción respiratoria con un PAFI menor de 300. Disfunción renal en la cual yo encuentro oliguria o oliguanuria y una creatinina elevada. Disfunción hepática con un INR prolongado. Disfunción hematológica en la cual el paciente curse con plaquetopenia. Es decir, si tuviéramos en una pregunta un caso clínico en el cual nos hablan de disfunción multiorgánica, estamos hablando de una colecistitis aguda severa. Colecistitis aguda moderada es aquella que tiene leucocitos más de 18.000, masa palpable en cuadrante superior derecho, que el tiempo de evolución de ese paciente tenga más de 72 horas de evolución y que existan signos de inflamación local marcada. ¿Cuáles son esos signos de inflamación local marcada? Colecistitis gangrenosa o enfisematosa, recuerden enfisematosa producida por el Clostridium, abscesos pericolecísticos, abscesos hepáticos o que la vesícula se haya perforado y nuestro paciente tenga peritonitis biliar. Recordar estos últimos criterios que están en el grado 4, en el número 4 de la colecistitis moderada, ya que de presentarse esto en alguno de nuestros pacientes nos indican que debemos operarlos precozmente. En cambio, en la colecistitis aguda leve, no vamos a encontrar criterios ni de moderada y menos aún de severa. Todo paciente con colecistitis aguda debe ser hospitalizado. Debo hidratarlo por vía endovenosa, debo iniciar analgésicos y también debo iniciar antiespasmódicos. De esa manera voy a mejorar la sintomatología del paciente. Y asimismo, apenas lo hospitalizo, inicio antibióticos. Mientras estoy manejando a mi paciente con toda esta terapéutica que vemos en pantalla, debo establecer su grado de severidad. ¿Es una colecistitis aguda leve? ¿Es una colecistitis aguda moderada o severa? Y luego de ello, definir el tratamiento individualizado para cada uno de esos casos. Recuerden, todo paciente con colecistitis se hospitaliza e inicio este mismo tratamiento. ¿Qué antibióticos podemos utilizar para tratar a los pacientes con colecistitis aguda? Las guías de Tokio también tienen ciertas recomendaciones. Y vean, tenemos múltiples opciones terapéuticas basadas en diferentes grupos de antibióticos y sobre todo también basadas en el grado de severidad de la colecistitis. Por ejemplo, si utilizamos terapia basada en penicilina, para una colecistitis aguda grado 1 o leve podemos utilizar ampicilina sulbactam. Si tiene colecistitis grado 2 o moderada, piperacilina tazobactam. O en el grado 3 también piperacilina tazobactam. Si queremos utilizar una terapia basada en cefalosporinas, que es lo más frecuente que utilizamos en nuestro medio, podemos utilizar en el grado 1 cefazolina, cefuroxima, ceftriaxona, todo ello asociado a metronidazol como asociación más frecuente. Generalmente lo más utilizado para poder tratar a un paciente con colecistitis aguda, ceftriaxona metronidazol es la más frecuentemente utilizada. Del mismo modo, en el grado 2, ceftriaxona o cefotaxima o cefepime, siempre asociado a metronidazol, será la terapia antibiótica más utilizada. Para el grado 3 ya no utilizaremos la cefalosporina de tercera generación, sino pasaremos incluso a las de cuarta. Cefepima, ceftazidima, más metronidazol será la terapia asociada en todos ellos casos. Podemos utilizar terapia con carbapenem, ¿sí? Para los grados 1 y 2 de colecistitis colangitis, el ertapenem es una buena terapéutica. Y en el caso de la colecistitis o colangitis grado 3, imipenem, cilastina, meropenem o ertapenem también son las opciones terapéuticas que yo puedo utilizar para tratar esta infección. Si queremos utilizar antibióticos de tipo monobactámicos,
solo serán utilizados en el grado 3 o severo y es el Astronan más metronidazol, la asociación a tener en cuenta. Finalmente, ¿podemos utilizar fluoroquinolonas en un paciente con colecistitis aguda? Sí, y sobre todo la utilizaremos cuando el paciente tenga historia de alergia a la penicilina. De igual modo, la ciprofloxacina, levofloxacina más metronidazol serán las asociaciones más frecuentemente utilizadas, sobre todo para los pacientes con grado 1 y grado 2 de colecistitis y colangitis. De ciprometro es lo más utilizado. Tener en cuenta que un paciente que tiene colecistitis grado 1 y grado 2 y se hace la colecistectomía, solo recibirá antibióticos por 24 horas y de ahí quedará completamente suspendido. En cambio, si estamos en un paciente con grado 1, grado 2 de colangitis o grado 3 de colangitis y colecistitis, el tratamiento se debe prolongar entre 4 y 7 días. Si es que se han reconocido que los gérmenes que provocaron la infección fueron gram positivos, este tratamiento antibiótico se debe extender hacia 2 semanas. Tener en cuenta que en los grados 1 y 2 de colecistitis, en el cual hubo perforación de la vesícula biliar, enfisema, necrosis de la vesícula biliar, se hace la colecistectomía y se debe dar tratamiento antibiótico para colecistitis en un promedio entre 4 y 7 días. Algo a tener en cuenta, sobre todo para valorar el estadiaje y el tratamiento individualizado en cada paciente con colecistitis, son los índices de comorbilidad de Charson y también el ASA. El índice de comorbilidad de Charson nos habla de comorbilidades que puede tener el paciente y que nos asignan un puntaje: infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, vascular periférica, cerebrovascular, demencia, pulmonar crónica, reumática, úlcera péptica, hepática leve y diabetes leve a moderada, nos da un punto. La diabetes con complicaciones crónicas, hemiplegias o paraplegias, enfermedad renal, tumores malignos y asignan 2 puntos. Enfermedad hepática moderada o grave, 3 puntos. Tumor sólido metastásico y SIDA, 6 puntos. En el caso del ASA, tenemos las categorías. ASA 1 es un paciente sano. ASA 2, pacientes con enfermedad leve sin limitaciones funcionales. ASA 3, paciente con enfermedad sistémica severa. ASA 4, pacientes con enfermedad sistémica grave con una amenaza o riesgo de vida. Grado 5 es un paciente moribundo. El ASA E es el paciente que requiere operación de urgencia. En algunos casos, algunas categorías también hablan de un ASA 6, que es el paciente que tiene diagnóstico de muerte cerebral y que está entrando a sala de operaciones por ser donante de órganos. Recordemos que a mayor ASA que tenga el paciente, más riesgo de mortalidad dentro de sala de operaciones tiene este paciente. Luego están los valores predictivos. Estos valores predictivos pueden ser de 2 tipos: valores predictivos negativos y valores predictivos no negativos. Cuando hablamos de los valores predictivos negativos, hacemos referencia a la parte respiratoria, a la ictericia y a los problemas neurológicos. En cambio, los factores predictivos no negativos son los problemas renales y los problemas cardiovasculares. Y esto tiene gran importancia, sobre todo para decidir qué tratamiento le voy a ofrecer a mi paciente. Recuerden, todo paciente con colecistitis aguda se hospitaliza, inicio antibióticos, analgésicos y antiespasmódicos. Y luego, dependiendo de qué grado de colecistitis sea, yo le voy a asignar el tratamiento específico a cada uno de ellos, basados en el ASA, en el índice de comorbilidad de Charson y también en los factores predictivos negativos y factores predictivos no negativos. Es así que llegamos a estos algoritmos que son propios de las guías de Tokio y que son, como ya había indicado, el tratamiento de elección para la colecistitis y colangitis a nivel mundial. Si tenemos un paciente con colecistitis aguda grado 1, se hospitaliza, inicio antibióticos, analgésicos y antiespasmódicos, y el tratamiento de elección lo vemos aquí: línea continua, early colelab, es decir, colecistectomía laparoscópica temprana. ¿Qué quiere decir? Paciente con colecistitis aguda leve, el tratamiento de elección, gol estándar, lo recomendado, como quieran llamarle, es la cirugía, es la colelab. Yo debo operar al paciente por vía laparoscópica y sacarle la vesícula, ya que de esa manera voy a poder solucionar todos sus problemas del paciente. Los cálculos que tenía desaparecen y salen con la vesícula completa. La inflamación aguda, por lo que vino a emergencia, también lo sacaremos a través de una colecistectomía laparoscópica. Pero, como le decía, las guías de Tokio son bien claras. Si lo vamos a operar, que sea por laparoscopía. Pero aquí tengamos en cuenta algo. Muchas veces
que nosotros hemos revisado, diferentes guías de manejo médico quirúrgico, muchas dan recomendaciones muy específicas, pero también debemos tener en cuenta que debemos adaptarlas a nuestra realidad. Quizás si vamos a una clínica privada, quizás si vamos a un hospital grande como los de salud, en los cuales se dispone de la laparoscopía a las 24 horas, yo puedo aplicar a un 100% lo que me dice la guía de Tokio. Paciente con colecistitis aguda se opera. Pero si de repente estamos en un hospital que no tiene la laparoscopía en las 24 horas o simplemente no tiene la laparoscopía, o un hospital que quizás sí la tenga, pero que es un hospital de referencia de otras patologías, dentro de ellas patologías traumáticas, el paciente con colecistitis será la menos emergencia de todas. Va a ser el relegado de múltiples pacientes quirúrgicos. Y en esos casos, para ir manejando al paciente, ¿qué es lo que se hace? Se le da antibióticos. Con esos antibióticos yo puedo controlar la inflamación, yo puedo controlar la infección y puedo llegar a curar al paciente. Pero el paciente, si bien mejoró su cuadro inflamatorio, mejoró su cuadro infeccioso, no está curado a un 100%. ¿Por qué? Porque el paciente todavía tiene su vesícula y todavía tiene cálculos. Y va a seguir teniendo síntomas hasta que se opere. Por tanto, si bien los antibióticos actúan bien, pueden llegar a resolver una colecistitis aguda, nuestro paciente va a tener que esperar un tiempo después para darle el tratamiento definitivo, que sería, obviamente, una colecistectomía laparoscópica. ¿Se pueden plantear estas dos opciones para manejar al paciente? Cierto. Línea continua y línea discontinua, como nos manifiesta el gráfico. Lo ideal, lo recomendado, el gol estándar siempre será la colecistectomía laparoscópica temprana. Y esto tenerlo en cuenta sobre todo en el caso de los pacientes con riesgo o de acuerdo a su ASA. Si tiene un índice de comorbilidad de Charlson menos de 5 y un ASA menos de 2, es un paciente de bajo riesgo, por eso early cólera. Si es que es un paciente que tiene índice de comorbilidad de Charlson más de 6 y tiene un ASA más de 3, es un paciente de no bajo riesgo, por eso mejor tratamiento antibiótico, analgésico, antiespasmódicos y que luego se opere de forma electiva. Como ven, esto es lo que plantea la guía de Tokio, pero recuerden que muchas veces tenemos que adaptarlo a nuestras realidades o las realidades de nuestros hospitales. ¿Qué sucede en el caso de la colecistitis moderada? De igual modo, todo paciente con colecistitis moderada se hospitaliza, analgésicos, antibióticos y también antiespasmódicos y hidratación endovenosa. Y es aquí donde entran a tallar algunos criterios diferentes. Si yo tengo a un paciente que tiene un índice de comorbilidad de Charlson menos de 5 y un ASA menos de 2, en este paciente el tratamiento de elección línea continua es la colecistectomía laparoscópica. Nuevamente, cirugía es la primera opción. Recuerden, si yo le opero a este paciente, si yo saco la vesícula inflamada de este paciente se olvida de sus problemas, se olvida de su sintomatología para siempre. Si es que yo le doy antibiótico, quizás mejore el cuadro, quizás resuelva su sintomatología aguda, pero el paciente va a tener que operarse más adelante. Por ello, si se puede operar, si la opción quirúrgica es lo que yo le puedo ofrecer al paciente, es lo mejor que estaría haciendo para tratar su cuadro. Y eso está demostrado en una guía internacional como es esta, que es la guía de Tokio. Ahora, ¿qué sucede si tenemos a un paciente con un índice de comorbilidad de Charlson más de 6 y un ASA más de 3? Es decir, es un paciente de no bajo riesgo. En este caso, en el cual sí mi paciente tiene múltiples comorbilidades, tiene también asociados problemas respiratorios, infecciosos y con alta mortalidad intraoperatoria, solo en este caso podría diferir la cirugía y continuar con analgésicos, continuar con antibióticos, continuar con antiespasmódicos, esperar a que se enfríe el cuadro y operar de forma electiva a este paciente, generalmente 6 semanas después de solucionado o de controlado el evento agudo por la emergencia. En esa situación sí. ¿Por qué? Porque vean ustedes, índice de comorbilidad de Charlson más de 6, ASA mayor o igual a 3. Ahora, ¿qué sucede en aquel paciente que tiene asociado también otros problemas como son pues disfunciones orgánicas o en el caso no haya habido una respuesta asociada a la administración de antibióticos y analgésicos? En esos casos también se pudiera plantear lo que es el drenaje de la vesícula biliar o la colecistostomía, pero eso más para lo que es el grado 3. Llegamos aquí al grado 3. Recuerden que el tratamiento antibiótico, analgésico, antiespasmódico y también
la terapia de soporte orgánico para estos pacientes. Recuerden que en el grado 3 ya hay falla multiorgánica. Este paciente debe estar en una unidad de shock trauma, debe estar en una unidad de cuidados intermedios, incluso mejor sería una unidad de cuidados intensivos, para ir manejando su falla orgánica. Pero debo darle tratamiento a la colecistitis. Y es aquí donde tengo estos dos caminos. Por un lado, tengo pacientes con factores predictivos no negativos, y por otro lado, pacientes que tengan factores predictivos negativos presentes. Si es que estamos con un paciente que tiene factores predictivos no negativos, como son pues el problema respiratorio, la ictericia, dentro de su cuadro clínico, debemos ver dónde nos encontramos. Si estamos en un hospital que tiene de todo, laparoscopía 24 horas, unidad de cuidados intermedios, unidad de cuidados intensivos, cirujanos capacitados para resolver un cuadro de una colecistitis aguda severa, el tratamiento de elección será la colecistectomía laparoscópica temprana. Pero si bien mi paciente no tiene un factor de riesgo muy elevado, tiene factores predictivos no negativos presentes, pero estamos en un centro de salud, estamos en un hospital nivel 2, un hospital que no tiene laparoscopía o que tiene laparoscopía solo en la mañana y que no tiene una unidad de cuidados intermedios para poder manejar a un paciente crítico, mejor refieran a ese paciente para que sea manejado en otra institución. Si tengo un paciente con colecistitis aguda grado 3 con factores predictivos negativos presentes, este paciente deberá ser drenado. Recordemos que la colecistitis aguda es condicionada por un cuadro obstructivo secundario a un cálculo. La bilis que se queda atrapada dentro de la vesícula es una bilis que pasa por diferentes fases inflamatorias, y la última de ellas es que se transforma en pus, y ese es el famoso piocolecisto. Si es que esa pus no se evacúa, no se drena, la vesícula biliar se comporta como un absceso, se conforma como un foco séptico. Y esto, mientras esté presente, generará más disfunción orgánica en el paciente. Si yo tengo un paciente con muy alto riesgo, con colecistitis aguda grado 3, debo drenar la vesícula biliar. ¿Y el drenaje en qué consiste? En punzar la vesícula biliar a través de la pared, colocar un dren dentro de la vesícula, evacuar el contenido y de esa manera evacuar el foco séptico. Eso se llama colecistostomía. De hecho, posterior a esa colecistostomía, si el paciente evoluciona favorablemente, irá a una colecistectomía electiva programada tiempo después, pero si no evoluciona favorablemente, debemos hacer el seguimiento del mismo paciente y quizás ser operado de urgencia. Aquí está lo que habíamos indicado en el grado 1, colecistectomía laparoscópica temprana, idealmente dentro de las primeras 72 horas. En el caso del grado 2 también debe ser operado y con mayor razón debe plantearse el manejo quirúrgico si es que el paciente tiene signos de inflamación local marcada, como son peritonitis biliar. Cuando hay peritonitis biliar, ¿de qué nos habla? Perforación de la vesícula. El paciente se opera. Si el paciente tiene un absceso pericolecístico, absceso hepático, se opera. Si tiene una colecistitis enfisematosa en un paciente diabético, que en 24 horas lo puede poner séptico y llevarlo a una falla orgánica, también se opera. En cambio, en la colecistitis aguda grado 3, y más aún si estamos en un centro hospitalario, en un hospital de un nivel no muy alto, y que no disponga de unidades de cuidados intermedios, intensivos y demás, hacer el drenaje de la vesícula biliar, colocar un catéter dentro de la vesícula y evacuar la bilis purulenta, será una opción a tener en cuenta. Esto recibe el nombre de colecistostomía. Si el paciente evoluciona favorablemente, se operará 2 o 3 meses después. Recordar que la colecistectomía es uno de los procedimientos más realizados dentro del ámbito de cirugía general, electivo y de urgencia, y debe realizarse de manera protocolizada, siguiendo los pasos y sobre todo tratando de buscar esta imagen. Esto es lo que en cirugía de vesícula biliar se llama la visión crítica de seguridad de Strasberg, en la cual yo debo despegar el tercio proximal de la vesícula biliar y debo encontrar sola y únicamente estas dos estructuras ingresando a la vesícula. Esta es la arteria cística, este es el conducto cístico y el fondo de esos dos elementos es el hígado. De esa manera yo puedo hacer un clipaje de forma segura y obviamente evitar algún tipo de lesión, sobre todo de lesión de las vías biliares. Recordar que mientras más tiempo de evolución tiene el paciente, la cirugía
de vesícula biliar se puede hacer más difícil, más trabajosa, más laboriosa. Y ello puede conllevar a diversas complicaciones: sangrados intraoperatorios, lesiones de las vías biliares, puede provocar lesión de estructuras viscerales adyacentes a la vesícula, duodeno, estómago, colon, etc. Y para evitar este tipo de compromiso, para evitar ese tipo de lesiones en el intraoperatorio, se puede, uno, optar por convertir de cirugía laparoscópica a cirugía abierta, o, por otro lado, solo hacer la resección parcial de la vesícula, sacar el fondo, sacar el cuerpo de la vesícula biliar y dejar el bacinete. Eso se llama colecistectomía subtotal. Por un lado, si yo rafío el orificio del conducto cístico, es colecistectomía subtotal fenestrada, pero si es que hago la resección de fondo y cuerpo de la vesícula y rafío y dejo un pequeño muñoncito de vesícula, esa es la colecistectomía subtotal reconstituida. ¿Y esto por qué se hace? Se hace sobre todo para evitar las lesiones de las vías biliares, para evitar llegar a hacer un daño en el paciente por querer sacar a un 100% de la vesícula biliar. ¿Se puede complicar a un paciente con colecistitis? Sí, se puede perforar y llevar a peritonitis. Puede generar un absceso pericolecístico o un absceso hepático entre la vesícula y el hígado. Y asimismo, en pacientes en el cual no se realizó la cirugía por colecistitis aguda y se difirió para que ésta sea realizada tiempo después, la inflamación puede persistir internamente. Y esto puede generar fístulas en el paciente. Pueden haber fístulas entre la vesícula y el tubo digestivo, también llamadas fístulas colecistoentéricas, y aquí la fístula colecistoduodenal es la más frecuente de todas. También la vesícula se puede fistulizar al estómago, al colon, al yeyuno, pero siempre lo más frecuente será la fístula colecistoduodenal. Ahora, la vesícula biliar inflamada también se puede fistulizar a las vías biliares, al hepático común o al colédoco. Cuando esto ocurre, esas fístulas son las fístulas colecistobiliares y pertenecen al denominado síndrome de Mirici. Vean ustedes, miren cómo varían los grados inflamatorios de la vesícula biliar. Al inicio, la bilis, de ser una bilis verde petróleo, se forma o se transforma hacia una bilis transparente, eso es el hidrops o hidrocolecisto. Pero si la inflamación y la obstrucción persiste y esto comienza a evolucionar a un problema netamente infeccioso, vean ustedes cómo la bilis se torna purulenta, las paredes de la vesícula biliar entran en isquemia, gangrena, necrosis, inclusive hasta perforación de la vesícula biliar y diseminación de su contenido a lo largo del cuadrante superior derecho o inclusive toda la cavidad peritoneal. ¿Se puede fistulizar la vesícula biliar? Sí. Miren ustedes los distintos tipos de fístulas: colecistoduodenales, colecistogástricas, colónicas o yeyunales, siendo la más frecuente, como la podemos ver aquí, la colecistoduodenal. Vean ustedes, entre la vesícula biliar y el duodeno, entre la primera y segunda porción, puede ocurrir una comunicación y a través de ella puede pasar un cálculo. Este cálculo pasa de la vesícula al duodeno, este cálculo se continúa por el duodeno yeyuno ilion y se puede quedar atascado en el ilion terminal o en la válvula ileocecal, y es ahí donde genera un cuadro obstructivo mecánico. Una obstrucción intestinal secundaria a un cálculo de las vías biliares, eso recibe el nombre de ilio biliar. Y aquí lo tenemos. El ilio biliar está diagnosticado por la famosa triada de Rigler. Por un lado está la aerobilia o neumobilia. Recordar que hay una fístula entre vesícula y duodeno. A través de esta fístula pasa el cálculo y la bilis, pero también a través de esta fístula pasa el aire del duodeno hacia la vesícula, cístico y vías biliares. Por eso la aerobilia o neumobilia. Por otro lado está la clínica de obstrucción de asa delgada, y esto producido por un cálculo. Son los criterios de la tríada de Rigler. Tratamiento de elección para un paciente que tiene ilio biliar es la cirugía, que consiste en hacer una enterotomía, abrir el intestino donde está ubicado el cálculo, extraer el cálculo y posterior a ello hacer la rafía del defecto. Es decir, solo se va a tratar, se va a manejar el cuadro obstructivo. Si bien la fistulización más frecuente es la fístula colecistoduodenal, y es la que se da entre la vesícula y el duodeno, sobre todo con la segunda porción del duodeno, debo tener en cuenta que esa fístula también se puede ubicar entre la vesícula y el estómago o el píloro. Cuando esto ocurre, el cálculo obstruye el píloro, obstruye la primera porción del duodeno y nuestro paciente nos desarrolla un cuadro obstructivo alto, a modo de un síndrome pilórico.
Cuando esto ocurre, tiene un nombre y se llama el síndrome de Bouveret, que es la fistulización de la vesícula biliar al estómago, y esto genera un cuadro obstructivo a ese nivel. Hace un momento hablamos de lo que era el síndrome de Mirici, que es la fistulización entre la vesícula biliar y las vías biliares. Precisamente acá tenemos la última clasificación de este síndrome, en el cual el tipo 1 solo crea una compresión extrínseca en las vías biliares sin fístula. En el grado 2 sí hay fístula que abarca 1/3 del diámetro de la vía biliar. En el grado 3 es una fístula que abarca la mitad o los 2/3 del diámetro de la vía biliar. En el grado 4 hay una fístula que compromete toda la circunferencia de la vía biliar, prácticamente la vesícula está completamente unida hacia el conducto colédoco. Y en el grado 5 es una fístula colecistoentérica, generalmente la fístula colecistoduodenal, que es la más frecuente. 5A es si esta fístula no se asocia a un hilo biliar, y 5B si es que esa fístula se asocia a un hilo biliar. Dejamos lo que es la colecistitis y pasamos a la coledocolitiasis. Coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el colédoco. Estas pueden ser de dos tipos: primaria, si es que el cálculo se forma en el colédoco o en las vías biliares extrahepáticas, y secundaria, si es que el cálculo se forma en la vesícula y de ahí se sale por el cístico y pasa al colédoco. De los dos, el más frecuente, coledocolitiasis secundaria hasta en un 85% de los casos. Dependiendo del tamaño de los cálculos, si los cálculos son muy pequeños, mi paciente puede ser totalmente asintomático, que es el mayor grupo de pacientes. También puede haber antecedentes de cólico biliar y también puede haber clínica de ictericia obstructiva, hipocolia, acolia, colurio, escalofríos, fiebre, ictericia. Vean ustedes, los cálculos no solo pueden estar en la vesícula, sino estar ubicados en las vías biliares y ello generar un cuadro obstructivo. Debemos tener en cuenta que los exámenes de laboratorio, de los más sensibles, es la bilirrubina, sobre todo bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Las transaminasas también. Luego está la fosfatasa y GGTP elevada. Recordar que estos dos, fosfatasa y GGTP, son dos marcadores ubicados en el lumen de las vías biliares, los cuales nos indican, cuando se elevan, que hay un aumento de la presión dentro de las vías biliares. Y ese aumento de la presión, ¿quién lo pudo haber provocado? Cálculos. Por ello es un signo indirecto de coledocolitiasis. Recordar que más específico es la gamma-glutamil transpeptidasa, la GGTP, porque solo se produce en las vías biliares. Muy diferente a la fosfatasa alcalina, que también se produce en las vías biliares y también en el hueso. Si es que el paciente tiene leucocitosis en el hemograma y tiene coledocolitiasis asociada, podemos estar ante un cuadro de colangitis. Los estudios de imágenes para un paciente con coledocolitiasis siempre se inician con el más sencillo, la ecografía. La ecografía no es el mejor estudio para diagnosticar coledocolitiasis, pero una ecografía sí me puede dar información que me haga sospechar que estoy ante un paciente con coledocolitiasis. Por un lado, en la ecografía yo encontraría dilatación de las vías biliares intra y extrahepáticas, y por otro lado, la dilatación del diámetro del colédoco. El colédoco habitualmente mide entre 4 y 5 milímetros. Si yo tengo un paciente que me viene con una ecografía que tiene cálculos en la vesícula, pero nos dicen colédoco en 7, 8, 9, 10, 12 milímetros, es altamente probable que en ese paciente haya coledocolitiasis, aún la ecografía no los haya podido ver. Tener en cuenta que la ecografía, ya dijimos, no es el mejor estudio para diagnosticar coledocolitiasis. Más aún porque los cálculos en la mayor parte de los casos son chiquitos, cálculos de 2, 3, 4 milímetros. Y ahí la ecografía no los logra ver muy bien. En cambio, si el cálculo es enorme, cálculo de 10, 12, 15, 20 milímetros, ahí la ecografía sí los va a poder ver. Pero el mejor estudio, a grandes rasgos, para poder valorar, y no solo coledocolitiasis, como lo vemos en esta imagen, esta es una coledocolitiasis, sino también para poder dibujar la anatomía de las vías biliares, es la colangioresonancia. Es el estudio de elección para poder valorar una coledocolitiasis. ¿Se puede complicar un paciente que tiene coledocolitiasis? Sí, la bilis se infecta y nos da colangitis. Puede llegar a obstruir el conducto de Wilson y genera pancreatitis. Puede producir un cuadro inflamatorio crónico que lleve a una estenosis biliar e ictericia obstructiva también. Y esa ictericia obstructiva crónica puede provocar alteraciones en el parénquima hepático, puede provocar fibrosis en el parénquima hepático.
y eso nos lleva a cirrosis biliar. Vean ustedes aquí algunas características que nos pueden indicar coledocolitiasis. Heces con acolia, hipocolia, coluria a nivel de la orina, preictericia de piel y escleras, pueden ser algunos signos clínicos asociados a cuadros obstructivos de la vesícula biliar. Recordar que la coledocolitiasis también tiene algunos criterios de baja, moderada y elevada probabilidad de coledocolitiasis, basadas no solo en la ecografía, sino también en los marcadores de fosfatasa, GGTP y o la presencia de colecistitis y colangitis. Esto de aquí también lo pasamos. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un paciente que tiene sospecha de coledocolitiasis? Ya sea laboratorial, clínica o por imágenes. A mí me parece que tuviera coledocolitiasis. Si es un paciente que tiene bajo o nulo riesgo de tener coledocolitiasis, yo lo puedo programar para una colecistectomía laparoscópica. Y si todavía dentro de esa la veo la vía biliar muy elevada, muy dilatada, para estar seguros pudiéramos solicitar hasta una colangiografía intraoperatoria. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con riesgo intermedio de tener coledocolitiasis? Por ejemplo, que tenga el colédoco dilatado en la ecografía o que tenga fosfatasa GGTP elevado, pero aún sin tener ictericia. En ese caso, cuando hay un riesgo intermedio de coledocolitiasis, el paso a seguir es solicitarle una colangioresonancia. Si la colangioresonancia nos dice solo hay cálculos en la vesícula y en la vía biliar no hay nada, pasaremos a hacer colecistectomía laparoscópica. En cambio, si la colangioresonancia nos indica hay un cálculo presente, hay un cálculo dentro de la vesícula, allí el tratamiento de elección es la CEPRE más esfinterotomía. La CEPRE es un procedimiento en el cual se hace una endoscopía, se llega a la papila duodenal mayor, se hace la esfinterotomía o papilotomía y a través de ella se logra extraer los cálculos. De esa manera yo estoy tratando la coledocolitiasis. La CEPRE puede ser exitosa y sacar al 100% todos los cálculos y de allí el paso siguiente será la colelacto. Pero la CEPRE también puede ser no exitosa, en la cual los cálculos simplemente no se pudieron sacar por esta vía y el paciente, si es que no se logró tratar la coledocolitiasis por vía endoscópica, el paso siguiente es la cirugía. Exploración de vías biliares, tanto abierta como laparoscópica, pueden ser una opción. Si mi paciente tiene un riesgo altísimo de tener coledocolitiasis, paciente ictérico, paciente con colédoco dilatado, paciente con fosfatasa, GGT, que nos indican coledocolitiasis, este paciente de frente va a ser. Ahora, posterior a una cirugía, si yo le quité la vesícula, le hice la colecistectomía a un paciente, y este paciente desarrolla clínica asociada a coledocolitiasis dentro de los 2 primeros años de realizada la colecistectomía laparoscópica, esto se llama coledocolitiasis residual. En cambio, si la sintomatología asociada a coledocolitiasis aparece 2 años después a la cirugía, eso se llama coledocolitiasis de novo. ¿Qué quiere decir? El cálculo se formó dentro de la vesícula biliar, dentro de las vías biliares, lo cual es poco frecuente. Si bien el manejo endoscópico, la CEPRE es el tratamiento de elección para la coledocolitiasis, si la CEPRE fracasa o si simplemente hay alteraciones anatómicas que impiden desarrollar ese procedimiento o tenemos el equipo de repente se ha deteriorado, se ha malogrado, no funciona, no hay personal capacitado para hacer CEPRE, de hecho el tratamiento de elección será la exploración de vías biliares quirúrgicas. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, se hace una apertura a nivel de lo que es la cara anterior de la vía biliar. De esa manera se coloca una cánula, un stent para poder lavar las vías biliares y extraer todos los cálculos que estén ubicados en su interior, ya sea con una sonda balón o con una pinza de tipo Randall para poder extraer los cálculos, tanto en la parte distal del colédoco como en la parte proximal del colédoco. Una vez que ya estamos seguros de que no hemos dejado ni un cálculo en las vías biliares, se coloca un dren en forma de letra T dentro de nuestra coledocotomía y se fija hacia las paredes de la vía biliar. Este dren en T o dren en Kerr es uno de los drenes que me ayudan, uno, a descomprimir las vías biliares y dos, a hacer un control en el postoperatorio de la cirugía que hemos realizado. Ya que si yo le pongo contraste a través del Kerr, se va a pintar, se va a dibujar todas las vías biliares y lo ideal que debo esperar
es que no haya ningún cálculo residual posterior a ese procedimiento. Tener en cuenta que el KER también es uno de los drenes muy específicos que se utilizan en vías biliares en los diferentes servicios y que tiene ciertos parámetros, ciertas características. Por ejemplo, recordar que la bilis que se produce en un paciente en 24 horas es entre 800 y 1200. Se dice que en condiciones normales, por el KER debería salir la tercera parte. Es decir, yo me esperaría pues que a través de un KER debería obtener entre unos 300 a 424 horas. Si vamos a suponer que ustedes llegan a evaluar al paciente y ven el gasto por el KER y tiene 1000, esto significa que toda la bilis está saliendo por el KER. ¿Y esto en qué se traduce? De que hay un problema obstructivo en las vías biliares distales, que quizá no ha sido resuelto en esa cirugía. Tener en cuenta que entre el día 5 y el día 7, posterior a la cirugía en la cual se colocó el KER, yo debería hacerle una colangiografía transKER, que consiste en pasarle contraste y de esa manera corroborar que las vías biliares estén limpias. Y por último, se debe, el retiro de los drenajes de tipo KER pueden hacerse a partir del día 14, ya que precisamente en esos 14 días iniciales se ha formado un trayecto fistuloso entre el KER y la pared y de esa manera yo lo puedo retirar de forma segura. Si de repente se retira muy precozmente, va a haber un defecto en la pared del colédoco, la bilis va a salir y va a generar un biliperitoneum. Llegamos ahora a la infección de la bilis a nivel de las vías biliares y eso se llama colangitis. Recordad que la colangitis aguda, ascendente o sepsis biliar es una inflamación y infección de los conductos hepáticos y biliares común, todo esto siempre asociado a un evento obstructivo. Tener en cuenta que los gérmenes más frecuentes asociados a este problema infeccioso en las vías biliares es la Klebsiella, Enterococcus, E. coli, Enterobacter, Proteo, Pseudomonas y Serratia. Normalmente la bilis es un elemento estéril y es estéril o está libre de gérmenes debido a diversos factores, como por ejemplo el esfínter de Oddi que crea una barrera mecánica. De esa manera se evita que el contenido del duodeno pase a las vías biliares. Claro está que si yo hago una papilotomía o una esfinterotomía, voy a dejar abierto permanentemente ese orificio y ahí hay más riesgo de infección. Debemos tener en cuenta que la bilis, debido a la dirección que tiene de pasaje del colédoco al duodeno, como que barre o expulsa los gérmenes que pudieran estar cerca. También existe una actividad bacteriostática a partir de las sales biliares y factores inmunológicos dependientes del hígado. Tener en cuenta que en el caso de la colangitis, debemos recordar, en la mayor parte de los casos está asociado a una coledocolitiasis. El género ahora es similar en ambos géneros. La edad, sobre todo, mayores de 70 años, pacientes mucho más añosos. Mortalidad elevada, sobre todo a mayor edad y a mayor comorbilidad en el paciente. Debemos tener en cuenta que posterior a una CEPRE también pudieran haber casos de colangitis. ¿Qué elementos pueden obstruir las vías biliares y pueden llevar a que haya colestasis, que haya ictericia obstructiva y que todo esto lleve a colangitis? En primer lugar, la coledocolitiasis, la causa más frecuente. En segundo lugar, son las neoplasias. En tercer lugar, son las alteraciones del esfínter de Oddi. En cuarto lugar, está la estenosis benigna de la vía biliar y también pueden haber parásitos dentro de las vías biliares. Parásitos y o cuerpos extraños también pueden ubicarse en este punto y desarrollar un evento obstructivo. Pero a la cabeza, coledocolitiasis. Pueden haber parásitos, Clonorchis sinensis, Fasciole hepática, Ascaris, pueden estar dentro de las vías biliares, obstruirlas y generar cuadros infecciosos. Tener en cuenta que la diseminación de las bacterias puede ser, uno, en sentido ascendente, es decir, los gérmenes pasan del duodeno a la vía biliar, siendo esta la causa más frecuente. Puede ser también a través de los vasos sanguíneos, sistema venoso portal, o los linfáticos que hicieron que los gérmenes lleguen hacia el hígado a través de estos vasos sanguíneos. Tener en cuenta que un paciente que tiene colangitis tendrá lo que clínicamente o clásicamente ustedes conocen por semiología, la famosa tríada de Charcot, que es el dolor abdominal, fiebre e ictericia. Pero si esta tríada de Charcot yo le agrego hipotensión y trastorno de sensorio, estamos hablando de la pentada de Reynolds,
¿Que nos habla también de colangitis? Sí, nos habla también de colangitis, pero colangitis severa. De igual modo, criterios diagnósticos para poder diagnosticar o tener el diagnóstico específico de la colangitis aguda. De igual modo, 3 criterios. 1, signos de inflamación sistémica, signos de colestasis y estudio de imágenes positivo. Por ejemplo, dentro de los signos de inflamación sistémica, fiebre, escalofríos o datos de laboratorio que evidencian respuesta inflamatoria, leucocitosis con desviación izquierda, BCG elevado o PCR elevado, están dentro de este grupo. Luego viene la colestasis, paciente clínicamente ictérico, o datos de laboratorio que nos hablen de una función hepática normal, fosfatasa, GGT elevada, bilirrubina elevada, como signos de colestasis. Finalmente están los criterios de imágenes, en el cual, por un lado, yo encuentre dilatación de las vías biliares, al menos por una ecografía, o que, a través de otro estudio, tomografía, resonancia, yo puedo identificar cuál fue la causa de ese evento obstructivo a nivel de las vías biliares. Si tengo 2 de 3, diagnóstico de sospecha. Si tengo 1 de cada criterio, diagnóstico confirmado definitivo de colangitis aguda. Vean ustedes, aquí están los criterios a los cuales hicimos referencia: la fiebre, la leucocitosis, el PCR, la ictericia o las pruebas de función hepática alteradas. La colangitis también tiene grados de severidad. En el caso de la colangitis grado 3 o grave, siempre habrá disfunción orgánica: cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática y hematológica. En el caso de la colangitis grado 2 o moderada, puede haber leucocitosis o leucopenia, fiebre más de 37.5, edad más de 75 años, hiperbilirrubinemia más de 5 miligramos por decilitro y la hipoalbuminemia. Y claro está, para el grado 1 no hay criterios ni de moderada y menos aún de severa. Este cuadrito es muy interesante porque nos permite poder identificar algunas características del tratamiento para la colangitis. En el caso del grado 1, antibióticos y medidas generales, es decir, identificación de la causa del cuadro obstructivo de las vías biliares, analgésicos, antibióticos, antiespasmódicos y observación de un paciente hospitalizado. Posterior a ello, puedo culminar el tratamiento antibiótico, pero lo más importante, en el caso de las colangitis, siempre será el drenaje biliar, ya que de esa manera solucionaremos el cuadro obstructivo. Ese drenaje biliar puede ser de 3 tipos: endoscópico, percutáneo o quirúrgico. En el grado 2, el tratamiento se basa fundamentalmente en el drenaje biliar precoz, asociado a antibióticos y a medidas generales. Recordar que de este drenaje biliar precoz, de igual modo, debo hacerlo por vía endoscópica, percutánea o quirúrgica. Finalmente, en el grado 3, paciente con disfunción orgánica, requiere drenaje biliar urgente. Debe recibir medidas de soporte orgánico y claramente debe recibir tratamiento antibiótico. Tener en cuenta aquí algo: en los 3 grados de colangitis siempre está el drenaje biliar, pero el drenaje biliar en 3 momentos diferentes. Si nosotros ponemos un ejemplo, si estamos en una guardia de un día viernes, 8 de la mañana, y nos llega un paciente con colangitis leve, yo inicio antibióticos, analgésicos, antiespasmódicos, y quizás, como es una colangitis leve, al día siguiente el paciente ya esté mucho mejor y el domingo prácticamente esté solucionado el problema infeccioso. Este paciente tiene coledocolitiasis. ¿Va a requerir retirar esos cálculos? Sí, pero yo lo puedo hacer de forma programada, de forma electiva. De repente el día lunes, el día martes, el día miércoles, hablo con el gastroenterólogo para que le haga su CEPRE, saque los cálculos del colédoco y solucione su problema obstructivo. Es decir, me puedo tomar el tiempo, por así decirlo. En la colangitis moderada dice drenaje biliar precoz. Yo tengo un paciente que me llegó a la emergencia con colangitis el viernes 8 de la mañana. Y este paciente debería hacérsele la CEPRE en un periodo no mayor de 24 horas. Es decir, el día sábado en la mañana, máximo la tarde, al paciente ya deben haberle hecho la CEPRE. Porque ¿qué sucede si no le hacemos ese drenaje biliar precoz? La infección va a continuar. El sábado y domingo no hay gastroenterólogo de turno, no se realizan estos procedimientos y el paciente se puede deteriorar significativamente y puede tener una mortalidad elevada. Por eso, drenaje biliar precoz, dentro de las primeras 24 horas. Finalmente, en el grado 3 decía drenaje biliar urgente.
Del mismo modo, paciente llega a la emergencia 8 de la mañana, obnubilado, problema respiratorio, cardiovascular, hipotenso, requiere inotrópico, paciente con colangitis severa. Luego de hospitalizarlo y tratar de estabilizarlo hasta donde podamos, debe realizarse el drenaje biliar urgente. Yo debo buscar al gastroenterólogo para que le haga una CEPRE dentro de esa misma mañana o a lo mucho en la tarde. De esa forma, yo voy a permeabilizar las vías biliares, voy a quitar el elemento obstructivo y de esa forma, aunado a los antibióticos, el paciente debería tener una buena respuesta. Es decir, siempre debo buscar el drenaje. Claro que en momentos diferentes. El drenaje puede ser endoscópico, la CEPRE, puede ser percutáneo, la colangiotransparieto hepática, o el quirúrgico, la colocación de un drenquer en las vías biliares. Tener en cuenta que la primera opción, obviamente de ser factible, siempre será la vía endoscópica o la CEPRE. El drenaje endoscópico es un procedimiento con una efectividad muy elevada. Se busca canular y descomprimir las vías biliares. Tiene complicaciones como todo procedimiento, como son el sangrado, la perforación y la pancreatitis. Es superior al drenaje percutáneo y más aún al quirúrgico. Para poder ingresar a las vías biliares yo tengo que cortar la papila duodenal mayor, tengo que hacer la papilotomía o esfinterotomía. Miren, así está la CEPRE. Este es el endoscopio que llega hasta la vía biliar, hasta la segunda porción del duodeno, canaliza las vías biliares y con un balón o una canastilla se extrae los cálculos que pudieran estar ubicados dentro de las vías biliares. Para poder ingresar a la papila duodenal mayor, yo tengo que aperturar el orificio de entrada, y esto se hace a través de ese corte denominado la papilotomía o esfinterotomía, con lo cual se dilata este orificio y uno puede extraer los cálculos que pudieran haberse quedado dentro de las vías biliares. El drenaje biliar transparieto hepático, una efectividad también alta del 90%, una morbilidad del 30 al 80%, una mortalidad hasta un 15%, solo es mejor en el drenaje endoscópico si es que el paciente tiene hepatolitiasis o porque la CEPRE no pudo conseguir los resultados esperados. ¿Qué problemas nos trae el drenaje biliar transparieto hepático? Peritonitis biliar, hemorragia subaranoidea y hemovil. Miren ustedes, a través de un catéter que pasa a través de la pared, atraviesa el hígado y se coloca dentro del hepático derecho izquierdo, podemos pasar ese contraste y asimismo podemos evidenciar la presencia o no del elemento obstructivo, cálculos o tumores que pudieran condicionar esa colestasis. A través de ese drenaje que hemos colocado percutáneamente, va a evacuarse la bilis. De esa manera se va a solucionar parcialmente el problema obstructivo de las vías biliares y podemos evitar una mayor complicación en el paciente. Finalmente está el drenaje quirúrgico. Este drenaje quirúrgico consiste en un procedimiento tan simple que consiste en la apertura de la vía biliar y la colocación de un dren en forma de una letra T o drenquer. Precisamente el procedimiento se debe limitar a hacer un corte en la vía biliar, descomprimir la vía biliar, aspirar la bilis y colocarle un quer únicamente. Y esperar a que, bueno, esto aunado a los antibióticos puedan controlar el proceso infeccioso y sacar al paciente de este cuadro muy severo. Este cuadrito más o menos intenta resumir algunas de las características propias de los elementos que hemos hablado. Una colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula y la mayor parte son asintomáticos. El cólico biliar, presencia de cálculos en la vesícula que produce síntomas, sobre todo dolor. En el caso de la colecistitis, paciente que tiene cálculos en la vesícula que tiene dolor e infección. Si los cálculos están en la vía biliar principal, si están únicamente dentro del colédoco y no producen síntomas, se llama coledocolitiasis. Si produce dolor, también coledocolitiasis sintomática. Pero si hay presencia de cálculos en las vías biliares, hay dolor y signos de infección, ahí estamos hablando de colangitis. También puede haber cáncer en la vesícula biliar, cierto, más frecuente en el género femenino, y tiene como factores de riesgo importantes la litiasis vesicular y la vesícula en porcelana. Recordar que dentro de la vesícula también pueden haber pólipos. Estos pólipos pueden ser de dos grupos, pólipos de colesterol y pólipos adenomatosos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los de colesterol. ¿Cuáles son los más peligrosos y riesgo de cáncer? Los pólipos adenomatosos. Habitualmente los pólipos de colesterol son pólipos que miden
menos de 5 milímetros y que no evolucionan, no crecen en el tiempo. En cambio, los pólipos adenomatosos son pólipos muy cercanos a los 10 milímetros o más de 10 milímetros y que sí van a evolucionar en el tiempo hacia una tumoración y obviamente hacia el cáncer de vesícula biliar. Si nos dicen cuál es el cáncer más frecuente de la vesícula biliar, es el adenocarcinoma. Y su localización más importante o más frecuente es en el fondo de la vesícula. Tener en cuenta que si un paciente tiene un pólipo vesicular y es asintomático y a su vez tiene menos de 10 milímetros, si no tiene factores de riesgo, únicamente seguimiento. Pero si tiene menos de 10 milímetros y hay factores de riesgo presentes, por ejemplo, un familiar que haya tenido cáncer de vesícula, un familiar cercano, de hecho la colecistectomía sería el tratamiento de elección. Si el paciente tiene un pólipo vesicular y es sintomático o tiene más de 10 milímetros, de hecho la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección. Tener en cuenta que el cáncer de vesícula tiene estos estadiajes. El T1 invade la mucosa y la muscular, T1A solo la mucosa, T1B la muscular, T2 invade la serosa sin penetrarla, T3 perfora la serosa e invade un órgano adyacente, como por ejemplo el hígado, hasta los 2 centímetros en contacto con el hígado. El T4 invade el hígado más allá de 2 centímetros de profundidad o invade un órgano adyacente. En el caso del N0 no hay metástasis ganglionares, N1 invasión del cístico, N2 invasión de los ganglios celíacos, periportales, periduodenales, pancreáticos y lumboaórticos. Y obviamente la metástasis, la M de metástasis, M0 si no hay metástasis, M1 si hubiese metástasis. Tener en cuenta que aparte de sacar la vesícula biliar con hígado en bloque, hacer la llamada colecistectomía radical, siempre tener en cuenta la linfadenectomía en el cáncer de vesícula. Cuando se hace la cirugía por cáncer de vesícula, hay que sacar los ganglios a nivel del conducto cístico, los ganglios pericolecísticos, los ganglios retroportales, los ganglios adyacentes al duodeno páncreas, al grupo pancreático duodenal posterior superior, y también los ganglios a nivel intercavo aórtico o lumbo aórtico. Son todos los ganglios o los grupos ganglionares que deben ser resecados durante la cirugía de vesícula biliar por cáncer. Debemos tener en cuenta que el cáncer lo podemos reconocer en 2 momentos. Uno, que el paciente nos venga ya con un informe ecográfico, tomográfico que nos sugiera cáncer. Y es ahí donde yo debo solicitar exámenes para hacer el estadiaje de la enfermedad. Y por otro lado, es aquel paciente que se operó de una colecistectomía laparoscópica de forma electiva o programada y la pieza operatoria que le extrajeron fue analizada desde el punto de vista anatomopatológico y ahí encontraron focos de cáncer. Si en este paciente que ya fue operado encontraron cáncer y en la pieza operatoria nos salió que era un TIS o un T1A, es decir, un compromiso puramente de mucosa, el paciente no requiere ningún tratamiento. Pero si es que es un T1B que llega a la capa muscular, yo debo identificar cómo están los bordes quirúrgicos de sección. Si es un borde quirúrgico negativo, no requiere ningún tratamiento adicional. Si es un borde quirúrgico positivo, este paciente debe ser sometido a colecistectomía radical o a ampliar los márgenes quirúrgicos que se han realizado en este paciente. Finalmente, en el caso del T2, aquel cáncer de vesícula que invada la serosa, el tratamiento de elección es la colecistectomía radical, que implica sacar la vesícula biliar en bloque con los segmentos 4B y 5 del hígado, como una opción radical del tratamiento de los pacientes con cánceres de vesícula biliar. En cambio, si yo tengo un paciente que nos llega con sospecha de cáncer de vesícula a la consulta para hacer una evaluación preoperatoria, aparte de la ecografía, yo debo solicitar una tomografía y de esa manera poder valorar el estadiaje del paciente y decidir cuál va a ser su mejor opción de tratamiento. Si tiene un estadiaje entre T2, T3 y T4, hacer una laparoscopía diagnóstica es una opción muy importante, ya que de esa manera hago incisiones muy pequeñas para poder identificar si el cáncer de vesícula biliar es resecable o no. Si no fuese resecable, simplemente una incisión pequeña se le hizo al paciente. Pero si es que fuese resecable, se tiene que convertir a cirugía abierta y allí es donde se hace pues la denominada colecistectomía radical. Sacar el hígado, sacar la vesícula biliar con los segmentos 4B y 5 del hígado adyacentes. De hecho, que si es que
cuando se hace esa laparoscopía diagnóstica, uno ingresa y encuentra pues carcinomatosis, encuentra tumores que en la tomografía no se veían, también nos hablan de estadios diferentes de enfermedad. Luego hablamos de lo que es la dilatación quística de las vesícula biliar y vías biliares, específicamente las vías biliares, es lo que se llama el quiste de colédoco. Esto es una dilatación congénita de las vías biliares, que afecta tanto a las vías biliares intra como extrahepáticas. Van a permanecer asintomáticas la mayor parte del tiempo, es más frecuente en el género femenino, y como es una patología congénita, la sintomatología se presenta sobre todo a edades tempranas, en la infancia. Miren ustedes, aquí está el colédoco, aquí está el Wilson, la ampolla de Vater y todo esto al duodeno. Cuando hay una unión anómala de los conductos colédoco y Wilson, genera una ampolla de Vater sumamente larga, y esto a su vez genera que haya una dilatación y un mal drenaje del conducto colédoco hacia el duodeno. Es decir, la bilis no puede bajar adecuadamente. Y esto que genera que progresivamente se vaya dilatando las vías biliares y esto nos lleve a un quiste de colédoco. Existe una clasificación que nos habla de los diferentes tipos de lesiones quísticas de las vías biliares, que se llama la clasificación de Todani. Todani 1 es la dilatación fusiforme del colédoco de las vías biliares extrahepáticas, y a su vez, este es el tipo más frecuente. El tipo 2 es la dilatación diverticular en el árbol biliar extrahepático. En el grado 3 es una dilatación quística a nivel de la porción distal de la vía biliar, o porción intraduodenal de la vía biliar, también conocida con el nombre de coledococele. En el tipo 4 hay dos, 4A, en el cual encontramos dilatación de las vías biliares intra y extrahepáticas. En el 4B solo encontramos dilatación de múltiples conductos en las vías biliares extrahepáticas. Y finalmente el tipo 5 es el que tiene puramente dilatación quística en las vías biliares intrahepáticas, y eso tiene un nombre que se llama la enfermedad de Carolina. El paciente que tiene, o la paciente que tiene quiste de colédoco, puede estar asintomática mucho tiempo. Generalmente la clínica aparece en los primeros años de vida, sobre todo en la niñez. Y aquí, tener en cuenta que la clínica de dolor, masa en hipocondrio derecho e ictericia es una de las características clínicas más frecuentes asociadas a lo que es la dilatación quística de las vías biliares o quiste de colédoco. Realizar estudios de imágenes, sobre todo, para poder catalogar este tipo de problemas, será el paso a seguir en estos pacientes. De allí que de los diferentes estudios de imágenes que se disponen, ecografía, tomografía, CEPRE o resonancia, siempre la resonancia o la colangioresonancia nos ayudará a darnos una información muy detallada de la anatomía de las vías biliares y sobre todo ver la extensión del mismo, las características anatómicas, la categorización según la clasificación de Todani, y luego de ello poder plantear el tratamiento quirúrgico, ya que en la mayor parte de los casos el quiste de colédoco requiere cirugía. ¿Se puede complicar un paciente que tiene quiste de colédoco y que no se ha operado? Sí. Complicaciones mecánicas. Dentro de ese quiste se forman cálculos. Puede desarrollar pancreatitis. El quiste se puede romper y llevar a peritonitis. Una colestasis crónica nos lleva a cirrosis biliar, y esto a su vez, si no se corrige, puede ir inclusive hasta insuficiencia hepática. Pueden haber complicaciones infecciosas en un paciente que tiene quiste colédoco, como es la colangitis. Y uno de los riesgos más importantes y también más delicados es que el paciente que tiene quiste colédoco y tiene una colestasis crónica por muchos años de evolución, hay riesgo elevado de que eso se transforme en un cáncer. Por tanto, si diagnostica un quiste de colédoco y es sintomático, mejor hacer la cirugía precozmente y de esa manera evitar ese riesgo de transformación maligna. Un paciente que tiene dilatación quística de las vías biliares o un quiste colédoco requiere cirugía sobre todo por estas dos condiciones. Uno, porque dentro de su evolución hará colangitis y esto hará que el paciente llegue a un hospital por colangitis, inclusive con un riesgo de mortalidad elevado. Y por otro lado, evitar que el paciente que tiene quiste colédoco se transforme en un cáncer, se transforme en un colangiocarcinoma, ya que esos son los dos riesgos potenciales. Si el paciente tiene quistes extrahepáticos, la resección del quiste y la derivación bilodigestiva hepatoyeyunoanastomosis en IDRUX es el tratamiento de elección. En cambio,
en el caso de que los quistes estén ubicados intrahepáticamente, si están solo en un hígado, hígado derecho, hígado izquierdo, se realizará la hepatectomía derecha-izquierda con reconstrucción de la vía biliar si fuese necesario. Ahora, ¿qué pasa si estamos ante un TODANI 5? Un paciente que tiene dilatación quística de las vías biliares de todo el hígado. En ese caso, el tratamiento de elección es el trasplante hepático, ya que al haber una dilatación masiva, el riesgo de presentar cáncer en todas sus vías biliares es también muy importante. Aquí nosotros podemos ver los diferentes tipos de quistes de colédoco, al costado el porcentaje o la frecuencia con el cual se van a presentar. Recordar que el tipo 1 siempre será el más frecuente. Y el tipo de procedimiento a seguir, ¿no? El tipo 1, quistectomía total. El tipo 2, quistectomía con colecistectomía. En el tipo 3, resección transduodenal. En el tipo 4, en el 4A, que compromete la vía biliar intra y extrahepática, hepatectomía o inclusive hasta trasplante. En el 4B, compromiso de uno o dos lóbulos, presencia de estenosis con cirrosis o cáncer, tener en cuenta que aquí, de igual modo, la hepatectomía parcial y el trasplante hepático son algunas opciones. En el tipo 5 o de Todani, si es que es una dilatación quística sectorial, se pudiera hacer una hepatectomía parcial, pero si encontramos una dilatación masiva de todas las vías biliares, eso correspondería pues a un trasplante hepático. Y ya para finalizar, vamos a ver el cáncer de las vías biliares, que es el colangiocarcinoma. Representa solo un 3% de los cánceres del tubo digestivo y es más frecuente en el género masculino. Al igual que la vesícula biliar, que el tipo de cáncer más frecuente es el adenocarcinoma, acá también es el adenocarcinoma. Y tener en cuenta que el factor de riesgo más importante o más involucrado en el desarrollo del colangiocarcinoma es la colestasis crónica. ¿Sí? Mientras más tiempo ha permanecido obstruido el colédoco por alguna condición, más riesgo de colestasis crónica, más riesgo de cirrosis biliar secundaria y esto a su vez a fibrosis del hígado e insuficiencia hepática, ¿no? Dentro de los elementos que pueden conllevar a colestasis crónica, la colangitis esclerosante primaria, los quistes de colédoco, la enfermedad de Caroli, infecciones como salmonella, clonorchis sinensis, etcétera, pueden llevar a colestasis crónica. Y todo ello puede dar distintos tipos de síntomas. La mayor parte de ellos asociado a ictericia obstructiva y a infección del mismo. Dentro de los marcadores que puede tener un paciente con colangiocarcinoma está pues el CA19-9, que si bien se eleva en aquellos pacientes que tienen cáncer de las vías biliares, recordar que también puede estar presente o elevado en pacientes con tumores pancreáticos o periampulares. De todos los estudios de imágenes que yo le puedo solicitar a un paciente con colangiocarcinoma, como pueden ser la tomografía, CEPRE, colangioresonancia, tener en cuenta que la colangioresonancia es el mejor estudio para poder delimitar bien la anatomía de las vías biliares y hacer un adecuado planeamiento quirúrgico. Los colangiocarcinomas se pueden clasificar en dos tipos, intrahepáticos y extrahepáticos. De los dos, los más frecuentes, los extrahepáticos. Luego vienen los tumores extrahepáticos, proximales o iliares, los que abarcan hepático común, hepático derecho, hepático izquierdo y la confluencia. Estos se llaman colangiocarcinomas proximales iliares o tumor de Klatskin. En cambio, si es que dentro de los extrahepáticos el tumor se ubica en el colédoco distal, justo a nivel de la glándula pancreática, eso se llama colangiocarcinoma distal y pertenece al grupo de los tumores periampulares. Recordar que los tumores periampulares son 4, cáncer de cabeza de páncreas, colangiocarcinoma distal, ampolla de Vater y cáncer de duodeno. Aquí están los distintos tipos de tumores de Klatskin. Recuerden, es el colangiocarcinoma iliar o periliar, que es el más frecuente. El tipo 1 es el que abarca solo el hepático común. Tipo 2, hepático común y confluencia. Tipo 3, hepático común, confluencia y hepático derecho. Tipo 3B, hepático común, la confluencia de los hepáticos y el hepático izquierdo. Y en el grado 4 encontramos pues el hepático común, el derecho, el izquierdo y las vías biliares intrahepáticas ya con compromiso neoplásico. Tener en cuenta que el colangiocarcinoma requiere tratamiento quirúrgico
Y el tratamiento o la técnica quirúrgica difiere de dónde está ubicado el tumor. Si el paciente tiene un tumor ubicado proximalmente a nivel periliar, como lo es un tumor de Klatskin, el tratamiento sería la resección quirúrgica de la lesión y una anastomosis hepato-yeyuno en Iderrux. En cambio, si es que el paciente tiene un tumor ubicado en el colédoco distal, parte de los tumores periampulares, el tratamiento será una duodenopancreatectomía encefálica, también conocida como cirugía de Whipple, y eso es para tumores distales. Listo. Bien, con eso hemos terminado la revisión de diversos temas de patología quirúrgica de la vesícula biliar y vías biliares. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Edilberto Guamaní. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una consulta. Usted mencionó en el manejo de la coledocolitiasis. No sé si podría volver a poner la diapositiva, porque tenía una consulta. Mencionó que después de la colangioresonancia, si salía negativo, de todas maneras se tenía que hacer la colecistectomía. Eso es lo que Claro. no llego a entender muy bien. ¿Por qué razón, doctor? ¿Por qué? Recuerden que la coledocolitiasis puede ser primaria y secundaria. Y esa coledocolitiasis secundaria, que es la más frecuente de todas, ¿de dónde proviene? Proviene de la vesícula. Si yo tengo un paciente con cálculos en la vesícula y también en el colédoco, le saco los cálculos del colédoco, resolví la coledocolitiasis, pero nada me descarta que de aquí, dentro de un día, 2 días, una semana, un mes, otro cálculo de la vesícula se salga, pase por el cístico y se vuelva a colocar en el colédoco. Es decir, le volvió a dar otra coledocolitiasis al paciente. En cambio, si yo tengo un paciente en el cual no tiene coledocolitiasis, o si tuvo, traté la coledocolitiasis y solucioné y ahorita ya no tiene coledocolitiasis, ya sacaron todos los cálculos por la CEPRE, siempre lo mejor es sacar la vesícula. ¿Por qué? De esa manera ya estoy completamente seguro que ningún otro cálculo se va a pasar y me va a provocar una nueva coledocolitiasis en el paciente. Por ello, era este algoritmo, que es a lo que se refiere, ¿no? Si la colangioresonancia en un riesgo intermedio nos sale positiva, CEPRE, pero si nos sale negativa, colela. Si se hizo la CEPRE en un paciente que tenía coledocolitiasis y esta CEPRE fue exitosa para sacar todos los cálculos, el paso siguiente también es la colela. ¿Por qué? De esa manera me estoy asegurando de que ya no le vuelva a provocarle o ya no vuelva a aparecer otra coledocolitiasis en ese paciente. A eso va el por qué se opera de todas maneras posterior a la CEPRE o a la resolución de la coledocolitiasis. Ok, doctor, muchísimas gracias. Y también tenía otra consulta sobre la colangitis. Mencionó que en las guías de Tokio, en el grado 1, no habían medido, no habían, ¿cómo se llama? Ya, no habían medidas, o, ajá, creo que era, ajá, sí, exacto, en la 54. O sea, si en el grado 1 no cumple con los criterios de Eh, 3 y 2, ¿con qué síntomas nos quedaríamos en este caso? Nos quedaríamos pues con la tríada de Charcot. ¿Solo con eso, doctor? O sea, básicamente los criterios diagnósticos también de la guía de Tokio se complementan con la triada entonces, o lo puedo Claro. hacer con la triada nomás. Por ejemplo, si yo voy a los criterios diagnósticos, si yo tengo a mi paciente con fiebre, ictericia y una ecografía que diga dilatación de la vía biliar, diagnóstico de colangitis. Si yo tengo un paciente que tiene, pues, de repente, leucocitosis en el hemograma, que tenga su perfil hepático con bilirrubina elevada a predominio directa y que tenga una colangioresonancia que tiene coledocolitiasis, diagnóstico de colangitis. Como ven, el diagnóstico está así, porque yo me baso en los criterios de inflamación sistémica, colestasis y de imagen. Pero esto es para severidad. Y aquí una forma de recordarlo, una forma particular que tengo de recordarlo, es que siempre la severa tiene disfunción orgánica. Es decir, si yo tengo de repente una pregunta o un caso clínico que me plantean y me dicen, por ejemplo, paciente hipotenso que requiere inotrópicos. Ah, disfunción cardiovascular. Ese es severa. Tengo un paciente que tiene colangitis y que no orina y su creatinina está en 5. Disfunción renal. Este paciente tiene severa. En cambio, si no tiene disfunción
cardiológica, neurológica, hepática, renal y demás, yo diría pues grado 3 no es. ¿Qué me queda? Moderado. ¿Qué cosas debo tener o qué criterios debo tener para pensar que es una moderada? Leucocitosis, leucopenia. Pero si de repente mi paciente tiene 11.000 leucocitos, sigue siendo colangitis, pero no tiene todavía criterios de moderada. De repente mi paciente tiene colangitis, pero su fiebre es de 38 grados. Y todavía no, mejor dicho, no cumple los criterios de tener más de 36, 39.5. Luego, que tenga pues una edad de 40 años, de 50 años, sigue siendo colangitis, pero para que sea moderada tiene que tener más de 75 años. A eso va la referencia. En el grado leve, ¿qué quiere decir? Que no tiene ni de severa ni de moderada, pero de hecho sí cumple con los criterios de diagnóstico de días de Tokio que los vemos en la diapositiva, tanto de inflamación sistémica, local y colestasis. Y de imagen. Listo, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Escucho? Sí, doctor, están preguntando por el chat. Un momento. Ujú. Nos dicen, en la colangitis solo la CEPRE es el tratamiento. Yo me voy acá. Vean ustedes, la colangitis nos dice, el tratamiento siempre básenlo en dos cosas. Uno, antibióticos y drenaje biliar. Si es una leve, con los antibióticos es suficiente y el drenaje biliar lo puedo hacer de forma programada. En la moderada, drenaje biliar precoz, antibiótico terapia. Y en el grado 3, drenaje biliar urgente y también antibiótico terapia. Y miren, para hacer drenaje biliar yo tengo tres opciones: endoscópico, percutáneo y quirúrgico. ¿Qué es lo que debo hacer? Siempre debo optar por lo menos invasivo por el paciente. Es decir, si yo estoy en un hospital que tiene CEPRE 24 horas o que tiene CEPRE a disposición la mayor parte de los días de la semana, esa siempre debe ser mi primera opción para poder manejar al paciente, ya que de esa manera yo voy a extraer el cálculo de la vía biliar sin necesidad de operar ni de abrir al paciente, ni de manipularle, ni de abrirle la vía biliar. De hecho, que si intento hacerle la CEPRE y no se pueden sacar los cálculos y no logramos drenar la vía biliar, o si de repente estamos en un hospital que simplemente se le malogró la CEPRE y han dicho que el equipo no lo van a arreglar en un año, en ese caso yo pasaré a otra opción, que pudiera ser o drenaje percutáneo o drenaje quirúrgico. Y el drenaje percutáneo, como lo vimos en las siguientes imágenes, ¿no?, consiste en punzar la pared, colocar un catéter al conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo y por ahí salga la bilis. Claro que como toda punción percutánea tiene riesgos. Yo estoy perforando el hígado y al perforar el hígado en el camino puedo punzar un vaso sanguíneo y hacerlo sangrar, provocar un shock hipovolémico secundario a un trauma vascular hepático. Ahora, si estoy en un hospital que ni siquiera tiene drenaje percutáneo y no me queda de otra, lo opero. ¿Qué es lo que hago? Voy a ir, abro al paciente, busco el colédoco, hago una incisión en el colédoco, evacúo la bilis, evacúo los cálculos y coloco un Trenker. ¿Para qué? Para que a través de ese KER la bilis salga, se exteriorice y estoy solucionando el problema obstructivo. Pero de hecho, este procedimiento, que si bien soluciona también la colangitis, es un mecanismo más agresivo para tratar al paciente. Y de hecho, abrirle la vía biliar implica pues trauma en esta zona y que los procedimientos de tratamiento posteriores a ellos ya impliquen otro tipo de cirugías cada vez más complejas. Aquí lo que estamos haciendo no es que la CEPRE sea el único tratamiento. Lo ideal, más bien, diríamos, la CEPRE es el tratamiento de elección por ser el menos invasivo. Si no dispongo de este CEPRE, que es el menos invasivo, haré percutáneo. Y si no dispongo ni de CEPRE ni de percutáneo, y no me queda de otra, cirugía. Y en la cirugía coloco mi KER y con esto descomprimo las vías biliares.
Ajá. En el caso de la exploración de vías biliares de la colocación de Kerr por una colangitis, sí, también se hace la colecistectomía. El procedimiento implica colecistectomía más exploración de vías biliares y colocación de Drenker. Se hacen los dos procedimientos en la misma cirugía, por así decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bien. Si no hay mayores preguntas, con esto damos culminada la sesión. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Buenas noches.